Estamos en Nunca Fuiste al Cine, el programa de cine de FM La Tribu. Y llegó Gonza Penas. Bienvenido, Gonza. ¿Qué tal? Buenas tardes. A su columna habitual de documentales. Así es. Nuestra habitual sección, para ser dolinianos, ¿no? En la que hablamos de películas sobre música, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un piano, ¿no? Suena un piano. Y en este caso, hay una en particular de la que vas a hablar hoy, que cuando yo el otro día te mandé, dije, uy, se estrena, o se subió en este caso una plataforma esto, me dijiste, ya, pero por supuesto. Esto va a la columna del sábado. Esto va a la columna del sábado, no seas ansioso, espera tranquilo. ¿De qué estamos hablando? El pasado lunes, mala noticia para los amantes de la música, falleció Sly Stone, Sylvester Stewart, en realidad, ¿no? Sí. Así es su nombre. No confundir con Sylvester Stallone. Claro, que No. también le dicen Sly. Claro, sí. Claro, sí, por favor, no estamos hablando de aquel actor, sino de un músico emblemático en la historia de la música, sobre todo por su influencia en el funk, pero también con la psicodelia, con el rock. Falleció el lunes a los 82 años y casualmente se había estrenado hace semanas un documental sobre su influencia en la música. Yo sabía, lo había estrenado Hulu. Yo dije, esto no se puede ver en Argentina, qué macana. Claro. Y Disney, Hulu, por las dudas, para quienes nos escuchan y no conocen la plataforma, es una plataforma de streaming norteamericana que es propiedad de Disney, pero que acá no está. Acá no está, y generalmente no suele subir Disney muy rápido los documentales cuando los estrena, sí, claro. Un tiempo después, y el lunes me encuentro con que estaba subido el documental. Sí. Dije, va de cajón a la Sabemos columna. Que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja y además hace que se aceleren los tiempos de, por ejemplo, el estreno de una película. Claro. Pasó en su momento cuando se murió Carrie Fisher, que salió el documental con Debbie Reynolds, que en realidad se suponía que tenía que salir 6 meses después, y dijeron, bueno. Me quedé pensando en que la película va de cajón a la columna, No. y bueno, y Sly también. Sí. Bueno, hoy estamos así. No sé si a la columna, pero... Sí. La película en particular, esta además, la dirige Questlove. Exactamente, que dirigió una película que sé que a vos te gustó mucho. Muchísimo. Sí, para todos los amantes del soul, recomendamos, ¿no? El documental Summer of Soul, que está también en la plataforma Disney Plus para ver, así que por favor vayan a ver ese documental. Es más, capaz lo conocen a Questlove como músico también, es un productor musical, músico Total. muy conocido de The Roots. total, y es más, si quieren meter doblete, el día está feo, llueve, vean las dos, vean Sí. Summer of Soul y después vean este nuevo documental de Sly Stone, Sly Lives, que es, repito, de hace algunos meses, y la verdad que es una joya, me encantó. ¿Y quién fue Sly Stone? Sly Stone fue un músico muy importante para la historia del funk, fue miembro fundador de Sly and the Family Stone, una banda que yo conocí de muy pibe porque los Peppers los tenían como banda emblemática. Recuerden que los Chili Peppers cuando empiezan a tocar eran una banda medio de funk, rock, claro. y tocaban covers de Sly and the Family Stone. Eso hizo que, para los que curtimos mucho esa onda en los 90 y en los 2000, cuando íbamos a ver una banda y había un DJ tocando, generalmente pasaba algún tema de Sly and the Family Stone. Con lo cual, ya de muy pibe empecé a curtir esta banda. A mí me gusta muchísimo. Siempre, los que me conocen lo saben, yo siempre digo, me quieren hacer bailar, quieren hacerme mover, pongan un tema de Sly and the ¿Mover la Family Stone. patita? Sí, pongan un tema de Sly and the Family Stone. Cuestión que cuando los Peppers graban en su segundo disco, Freaky Styley, un cover de Sly and the Family Stone, empieza como a hacer toda una reversión de la música funk de los años 60 y 70, algo que ya había pasado bastante de moda en Estados Claro, Unidos. generacionalmente era la música que escuchaban sus padres. Exactamente. Y así nos llegó también a muchos jóvenes de este lado del hemisferio la música funk. Yo entré al funk por ellos. El documental está buenísimo, trata sobre toda su carrera, lo bueno y también su costado más polémico, su lugar por ahí de los 80 donde desaparece del ambiente musical, porque entre sus vínculos con las drogas y también su persecución cultural por ser negro. Claro. Lo que plantea, que ya está en el título de la película, porque se llama Sly Lives, pero en un momento dice The Black Genius, y la palabra black está tachada. Con lo cual algo nos quiere decir ahí el título. Y la película arranca preguntándole a todos los que van a hacer los testimonios del documental, ¿fue un genio negro Sly Stone? Y todos se quedan como sorprendidos.
y Por la diciendo, pregunta. Claro, como diciendo, no, fue un genio, no un genio Punto. negro. Claro. Con lo cual ahí entendemos que va a ser un tema a lo largo del documental, lo es. Primero, el documental arranca con todas sus influencias, lo importante que fue como productor, aparece Grace Slick, quien fuera después cantante de Jefferson Airplane, cuando fue productora de ella. Entonces, claro, cuando Sly Stone empieza a producir discos, empieza a ser un miembro que, como músico, como DJ y como productor, la empieza a pegar por todos lados. Y dicen, fue el primer negro en la música que fue productor, DJ, músico, que después encima forma una banda de funk que la rompe toda. Fue el pionero en la música negra que empieza a manejar los hilos de la industria. Mucho antes que Quincy Jones, por ejemplo. Sí, claro, mucho antes. Porque uno piensa en el gran productor musical afroamericano. No, Quincy estamos Jones. hablando mitad de los 60 acá, Por incluso eso. un poco antes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta cuestión tan camaleónica de ir cambiando géneros, estilos, de ser tan importante para diferentes géneros musicales? ¿Por qué a Bowie, por ejemplo, se lo conoce como el camaleón del rock y a Sly Stone le pegaban? ¿Es Claro. por ser negro? ¿No le perdonan eso? Sí. Entonces, bueno, claro, en la película empiezan también a aflorar otras cosas. Sí, era un genio, cómo la pega con Sly and the Family Stone, cómo la pega con distintos ritmos en el funk, cómo también es importante e influencia para la psicodelia y para el rock, pero también sus vínculos con las drogas, y también en un momento particular de la historia de la banda, en los 70, cuando se empieza a quebrar, cómo lo empiezan a perseguir diciéndole, bueno, otra vez vínculo con las drogas, otra vez problema, otra vez caíste preso, otra vez esto. Cuando en realidad lo hacían todos los músicos de los 70 y de los 80, le Claro. pasaba a todos esto. Sí. Pero particularmente con Sly Stone se la agarran y muchos piensan que es por una cuestión racial. Claro. Y el documental desarrolla de muy buena manera tanto este problema como también su legado en la música, sobre todo en el funk, pero como decía también, como productor de la nueva movida británica en Estados Unidos a fines de los 60, la psicodelia, el rock and roll, el rhythm and blues. Estaba pensando un paralelismo también con esto que vos decías de la persecución a Sly por cosas que en realidad a otros se los perdonaban, que es muy propia del cine, sobre todo el cine que más le gusta a Agus Rancini de Hollywood clásico, que tenía la figura del fixer, ¿no? Que era cada vez que se mandaban un moco, las grandes estrellas blancas, había alguien que lo arreglaba. Cada vez que se mandaban un moco, una figura, un actor negro que emergente, lo limpiaban y capaz desaparecía del mapa, ¿no? Mirá, entonces claro. como que había un trato muy distinto de sus propios patronales también, de sus productores. Claro, bueno, acá pasaba algo similar, salvando las distancias, con cómo se perseguía a los músicos por cuestiones raciales y no por ahí a otros que terminaron siendo el Duque Blanco. Lo amamos a Bowie, bueno, no estamos Sí, haciendo sí, acá no. un paralelismo. Simplemente aparece en el documental. No ese le hacemos paralelismo. white shaming. No. Y el documental aparte tiene otra cosa que está muy buena, que trata sobre cómo manejaba el público. Sly Stone llegaba tarde a los recitales, era un rockstar, hacía desastres en vivo. Cuando se peleaba con un productor se iba, decía, bueno, me vuelvo en un rato, y se iba del escenario. Eso está muy bien documentado en la peli. Y también aparece al final el testimonio de sus dos hijos, de su hijo y de su hija, diciendo, bueno, cómo era como padre también tener un rockstar Claro. en ese momento de Norteamérica, ¿no? En la década de los 70 y de los 80. Bueno, cuestión que recomiendo el documental porque es extraordinario. Y además que es un documental, un rockumental, valga la categoría en esta columna de Gonzalo Penas, que está hecho por un músico. O sea, Exacto. que ya tiene una tradición de hacer material audiovisual, pero digo que tiene esa mirada también que ya le vimos en The Summer of Soul, que es como, bueno, habla mucho sobre la música, ¿no? Sobre la producción musical. Iba a decir lo mismo, totalmente. Las preguntas van orientadas en ese sentido. Las preguntas de alguien que conoce de producción musical y de música hacia testimonios que están buscando cierta categoría de respuesta, ayuda. Perfecto. Y además tenemos otros estrenos y otras recomendaciones que no son solamente Sly Lives de Questlove 2025, que está ya disponible en la plataforma de Disney Plus. Sí, porque le debía a los fanáticos de Led Zeppelin el documental, el primer documental oficial de Led Zeppelin, Led Zeppelin Becoming, del 2025 también, de Bernard De este McMahon. año, sí.
se había estrenado en febrero o en marzo, creo, en IMAX. Debía, en este documental, los fanáticos de Led Zeppelin, muchos me preguntaban, che, ¿no estás hablando del documental de Led Zeppelin? ¿No Acá te gustó? Estás censurando a Led Zeppelin. Y no es un tema de que me haya gustado, no. Lo que pasa es, bueno, tuvo el Bafisi, ¿no? Sí, un montón bueno. de cuestiones de agenda. El documental oficial, dijiste. Primer documental oficial de Led Zeppelin. Lo que teníamos antes era The Song Remains the Same, que es un registro de un... Es un concert film. Claro, ok. Claro. De hecho, me parece que en la diferenciación que hicimos de documental y concert film, me parece que The Sound Remains the Same no entra. Me gusta No glosario. entra ahí. No, Glosario es verdad. de la columna es qué es un documental y qué no. Un concert film es cuando es un recital Claro. que está filmado. Tiene algo más. The Sí, Song sí, Remains the tiene Same. parte del Sí. backstage, no tiene Pero alguna no es otra una cosita. producción aparte. No es un documental, no tiene la narrativa de un documental. Claro. Me parece a mí, no quiero ofender Sí. a nadie con Y, esto. te lo dejo como pregunta para que sigas con Led Zeppelin Becoming. Cuando es oficial, ¿significa que tiene la aprobación de la banda? Exactamente, es el primero en la historia que tiene la aprobación de la banda, no como los anteriores dos, porque también había dos documentales Me imagino, de ¿no? Led Zeppelin, Echu Zeppelin del 2004. Yo me acuerdo hasta cuando salió ese documental, que todos lo empezaron como a buscar por la Deep Web, porque no se encontraba por ningún lado. Estamos hablando de Hace 20 años. 20 años atrás, claro. Un documental que estaba muy bueno, que había sido muy criticado, pero que a mí me gusta mucho y que lo revisité para esta columna, y la verdad que está buenísimo. Trata sobre todo de la historia de la banda, sobre todo se queda con la grabación de Led Zeppelin 3 y 4, obviamente, Claro. pero también trata de cómo Zeppelin empieza a estar influenciado por otra parte que en Inglaterra no llegaba. Inglaterra se partía en dos, los Beatles al norte, los Stones al sur. Ok, Y nadie se influenciaba en el rhythm and blues de Estados Unidos. mira. Zeppelin sí. De hecho, Zeppelin, recordemos, Jimmy Page toca antes en Yardbirds. Sí. Yardbirds es una banda que empieza a tocar blues en Inglaterra, muy parecido a lo que pasaba en Mississippi y en toda esa zona de Estados Unidos. Recordemos que aparte Page entra a esa banda porque se va Eric Clapton. Y Page Claro. no quería entrar a la banda porque no quería quedar mal con su amigo y termina entrando luego de varios vericuetos, ¿no? Jóvenes ellos muy Sí, claro. purretes. Y después cuando se pelean todos, rearma, o quiere rearmar la banda, pero termina formando Led Zeppelin, porque el manager es el mismo, ¿no? Todo eso está contado muy bien en ese documental del 2004. Pero que no tenía la aprobación, digamos, de la banda. No, y aparte que dura 50 minutos. Es Ok. casi esos documentales de la BBC o de VH1, Sí, viste, un que dura especial de televisión. totalmente, casi un especial de televisión. Y lo mismo pasaba con Daisies and Confused, de Sonia Anderson del 2009. Ok. Es muy parecido al anterior, lo que pasa es que está más encarado hacia el legado que dejó Led Zeppelin. Entonces, uno tiene más que ver con el legado, el otro con la historia de la banda en un documental televisivo. Uno pensaba, no es que me parece que estaba bien en pensarlo, iba a ser el gran documental que aborde ciertas temáticas de la banda que no estaban abordadas en los documentales, y la realidad es que solo trata sobre los comienzos de la banda. Es raro, yo cuando leí la crítica de la Rolling Stone antes de ver la película dije, bueno, dura la reseña, qué raro. Claro. Porque claro, dice, no, es un documental puramente para fanáticos de los músicos de la banda, solo habla de los comienzos, de los inicios. Yo dije, bueno, vamos a darle una chance, tampoco nos vamos a regir por lo que diga una reseña. Pero al verla, claro, me quedo con... Está buenísima, a mí me gustó mucho, pero trata sobre hasta el primer disco, hasta la gira por Estados Unidos. Porque recordemos que cuando Zeppelin graba el primer disco, en Inglaterra la crítica lo defenestró. Y en Estados Unidos pasó sin pena ni gloria. Pero cuando van a la gira en Estados Unidos, que los lleva Atlantic, la discográfica que los publica, ahí empiezan a explotar y meten una mega gira que es muy famosa, muy conocida, y llega hasta ahí el documental. O sea, en realidad sería como el inicio de cómo se gestó el mito. Totalmente. Pero no está explorada toda su trayectoria. Ni mucho menos. Ojo, ¿por qué digo que a mí me gustó mucho el documental? Porque arranca hablando de los 4 músicos, los 3 que están vivos, Sí. me refiero a Jimmy Page, a Robert Plant y a John Paul Jones. Por ejemplo, los 3 hablan en el momento. Es el único documental que están in situ. Los otros documentales tienen imágenes de archivo, testimonios de archivo. Acá O sea, no. hablan ahora de esa época del pasado. Totalmente, y hablan de su infancia, de Ok. sus gustos, de cómo entraron a no la es música. material de aquella época. No es material de archivo como tienen los otros 2 documentales. Y además otra cosa que a mí me gustó mucho y me puso la piel de pollo, es que aparezca un audio inédito de John Bonham, el baterista, que falleció,
que es cuando Zeppelin medio se rompe. Claro. Hay una frase en uno de los documentales anteriores que decía que cuando se murió Bonham, Zeppelin perdió su espíritu. Por eso nunca volvieron a tocar. Claramente. Y bastante indiscutible, por otro lado, ¿no? Si uno escucha Led Zeppelin, la batería, y ve los recitales, y ve lo que era, bastante inapelable. Totalmente. Digamos. Más allá de los recitales homenajes que se hicieron después, con el hijo, creo que... Sí, claro, el hijo de Bonham. Entonces, es otra cosa, ¿no? Ya es más parecido a Page and Plant. Total. Con John Paul Jones a veces, y si no, con solo ellos dos, que otra cosa. Total, y a mí lo que me gustó mucho de ese audio inédito es que cuenta Bonham cómo se va preparando para tocar la batería, cómo se fue gestando él como Escabeando, baterista. seguro. Escabeando seguro. No, pero cuando era niño, digo, cuando ok, era niño, Cuando ¿cómo- era niño también igual es Inglaterra. Es probable que sí. Claro, bueno, claro, en Inglaterra En la todo puede década del pasar. 50, cuando eran niños, Claro, probablemente. sí, también escabeaban. Sí, estamos entonces todavía hablando de Led Zeppelin Becoming de Bernard McMahon. Sí, que en comparación a los otros dos que decía yo que estaban no autorizados, me parece que se queda con la primera parte de Led Zeppelin, como se gesta esa banda que va a ser una banda emblemática para la historia del rock. Pero quieren que les diga algo. Sí. Me parece que Led Zeppelin es esa de las grandes bandas de la historia de la música a la cual todavía le falta un gran documental. Porque este primer documental oficial se queda con esa primera parte de Led Zeppelin, porque los otros dos, como bien decías vos, Santi, me parece que son documentales más televisivos que otra cosa, y porque no hay mucho más. Entonces, creo que de manera oficial todavía le falta un gran documental a la banda. Esta es la columna de documentales de Gonza Penas. Hablamos de Led Zeppelin, Becoming, hablamos también de Sly Lives, de Questlove, sobre Sly Stone, y pueden encontrarla luego también subida a YouTube y en el newsletter de documentales. ¿Cómo es la dirección? gonzapenas.substack.com gonzapenas.substack.com